Bueno, pues esta es la actividad 6, simulación de circuitos. Mi nombre es Rosendo de los Ríos y pues comencemos con el primer circuito. Pues primero que nada, analizando el circuito, podemos ver que se encuentran cuatro fuentes. La primera es una fuente de voltaje de 193 voltios, una fuente de corriente dependiente de la resistencia de 2 ohms de aquí, una fuente de corriente de 0,5 amperios y una fuente de voltaje dependiente de la resistencia de 7,5 ohms. También podemos ver que hay seis resistencias. Esta de 4, 2,5 y 2, esta de 6, 7,5 y 8. Y nos pide encontrar PO. Entonces, pues, si nos vamos a la simulación en Multisim, pues primero que nada, la simulación yo ya hice los dos circuitos, pero pues los voy a hacer nuevamente como fines prácticos. Ya dejé las fuentes y las resistencias acomodadas, ya nada más voy a hacer las conexiones, pero igual, pues aquí podemos ver las cuatro fuentes. La fuente de voltaje la conseguimos aquí. Esta fuente de corriente dependiente la encontramos justo aquí y nada más la rotamos. La fuente de voltaje dependiente la encontramos, ah, no, aquí. Y la fuente de corriente aquí. Las resistencias, pues al picar aquí, estas son las resistencias, nada más le picamos OK y nos va a dar las resistencias y nada más nosotros cambiamos los valores picando dos veces aquí. Aquí puedo cambiar los valores, pero pues este es de 193 volts. Entonces, para poder hacer la conexión de esto, simplemente nada más picamos en cada puntito de cada resistor o de cada fuente y así se van haciendo las conexiones. Bien. Ahí ya tenemos parte del circuito casi hecho, pero podemos ver que faltan estas dos partes. Pues como habíamos dicho, esta fuente de voltaje depende de la resistencia de 7,5 volts, entonces se conecta de la siguiente manera. La parte positiva va a esta parte de la resistencia y la parte negativa va hacia esta parte de la resistencia. Al igual que aquí, pues esta fuente de corriente depende de la resistencia de 2 ohms. Entonces, la parte positiva se conecta de esta parte y la parte negativa se conecta en esta parte. Por último, nos pide encontrar VO y VO se encuentra justo aquí en esta parte de la fuente de corriente. Entonces, pues para poder medir VO, conectemos un multímetro. La parte positiva la ponemos de este lado y la parte negativa de este lado. Si le ponemos correr, ahí nos dice que VO es el equivalente a 173 volts. Entonces, este, ese sería nuestro primer circuito simulado. Al final voy a mostrar los cálculos para que se compruebe que son 173 volts. Ahora, si nos vamos al segundo circuito, nuestro segundo circuito cuenta con también cuatro fuentes, una de voltaje, una de corriente, una de voltaje dependiendo de la corriente que pasa por esta resistencia y una de corriente dependiendo del voltaje que pasa por esta resistencia. Entonces tenemos también cuatro resistencias, dos de 1 ohm y dos de 2 ohms.
Entonces, este circuito se resuelve mediante el método de nodos y nos pide encontrar IX. Entonces, nuevamente nos vamos a la simulación. Aquí ya también ya lo tenía simulado, pero pues como fines prácticos nuevamente lo voy a volver a simular. Aquí nuevamente ya tengo las fuentes de voltaje, eh, de corriente y las dependientes también colocadas. Ya nada más voy a hacer las conexiones para los fines más prácticos. Pero nuevamente todos los elementos se consiguen aquí. La fuente de voltaje se consigue en esta parte. La fuente de corriente nuevamente se consigue en esta parte. La fuente de corriente dependiente bueno, la fuente de voltaje dependiente de corriente se consigue aquí. Y la fuente de corriente dependiente de voltaje se consigue aquí. Entonces ya nada más haré las conexiones. Nuevamente es picándole a cada una de las puntas de aquí. Bien. Esta es la parte, pues, un poco trucada de esta simulación. Entonces, esto está en circuito cerrado con el multímetro para poder medir la corriente. Entonces, como la corriente está pasando por aquí, primero que nada, falta cerrar esta parte y como habíamos dicho, esta parte de corriente depende de la resistencia de 2 ohms de acá. Entonces, esta parte positiva la vamos a conectar aquí y esta parte negativa la conectamos de este lado. Esta parte la conecto aquí. Perdón, me equivoqué. Esta parte va a la parte negativa del multímetro. Esta parte va cerrando la resistencia. La parte positiva la conectamos aquí. Y ahí se el circuito. Y lo vamos aquí. Vamos a ver que es un punto. Pues primero te vienen volts, pero estamos buscando IX. Y X es corriente, entonces es 1.1 amperios. Entonces, si vemos los cálculos están aquí. Podemos ver que en el primero resuelto mediante mallas, supermallas, pues aquí están los cálculos. Podemos ver que BO es el equivalente a 173, como habíamos dicho. Y la última parte, el último circuito, es mediante nodos. Nada más hice una malla aquí y es un amperio. Que si vemos la simulación, el último, ya las simulaciones que tenía hechas, las corremos. 173 y menos 1.77 amperios. Y eso sería todo de mi parte.